He encontrado a alguien nuevo. He terminado de fingir. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo, denso y sofocante. Alrededor de nuestra mesa en el restaurante frente a la playa, todo se detuvo. El tenedor de mi hija de 17 años, Chloe, tintineó contra su plato. La boca de mi hijo de 14 años, Tyler, quedó abierta a medio masticar. Incluso el océano pareció detenerse, las olas conteniendo la respiración. Miré a mi marido, Gregory, al otro lado de la mesa. Su rostro estaba tranquilo, casi aliviado. Después de 23 años de matrimonio, así era como elegía terminarlo. Durante nuestras vacaciones familiares en Charleston, Carolina del Sur, frente a nuestros hijos, frente a sus padres que estaban sentados congelados en el otro extremo de la mesa. Pero esto es lo que Gregory no sabía. Yo me había estado preparando para este momento durante 6 meses. Mi nombre es Brooke. Tengo 52 años y trabajo como agente de bienes raíces comerciales en Phoenix, Arizona. Durante las últimas 2 décadas, construí una carrera mientras criaba a 2 hijos y apoyaba a un marido que pasaba más tiempo haciendo contactos que trabajando de verdad. Pensé que éramos socios. Pensé que estábamos construyendo algo juntos. Estaba equivocada. Sonreí a Gregory, metí la mano en mi bolso y saqué un sobre manila. El mismo sobre que había llevado conmigo durante la última semana, esperando el momento adecuado. Resulta que me entregó ese momento en bandeja de plata. Entonces esto es tuyo, dije, deslizándolo sobre el mantel blanco. La sonrisa de confianza de Gregory vaciló. Su madre, Janet, se inclinó hacia adelante, su mano perfectamente cuidada aferrando su copa de vino. Su padre, Walter, dejó su tenedor, entrecerrando los ojos. ¿Qué es esto?, preguntó Gregory, pero sus manos ya temblaban mientras abría el sobre. Observé cómo su rostro cambiaba mientras leía la primera página. El color desapareció de sus mejillas. Sus ojos se abrieron de par en par. Luego sus manos comenzaron a temblar tanto que los papeles crujían. No puedes, susurró. Esto no es posible. Oh, es muy posible, dije, manteniendo mi voz firme y tranquila. De hecho, ya está hecho. Chloe me miró, la confusión mezclada con algo que podría haber sido respeto. Tyler había dejado de masticar por completo. Janet intentó coger los papeles, pero Gregory los apartó, todavía mirando las palabras como si pudieran reorganizarse en algo menos devastador. La verdad era que había sospechado que Gregory me engañaba durante casi un año. Las noches tardías, las llamadas telefónicas secretas, el repentino interés en su aseo personal y en la colonia. Señales clásicas. Pero no soy el tipo de mujer que confronta sin pruebas. Y ciertamente no soy del tipo que actúa sin un plan. Hace 6 meses, contraté a una investigadora privada llamada Olivia. Era minuciosa, discreta y terriblemente eficiente. En 3 semanas, tenía fotografías, mensajes de texto, recibos de hotel y una cronología que haría salivar a cualquier abogado de divorcios. Gregory no solo estaba teniendo una aventura. Estaba teniendo aventuras, en plural, con al menos 3 mujeres diferentes en los últimos 2 años. Pero eso no era ni siquiera la peor parte. Mientras investigaba las actividades de Gregory, Olivia descubrió algo más. Mi querido marido había estado vaciando sistemáticamente nuestras cuentas conjuntas y transfiriendo dinero a cuentas ocultas a nombre de su madre. En los últimos 4 años, había movido casi $200,000. Dinero que yo había ganado. Dinero de negocios inmobiliarios que yo había cerrado mientras él jugaba al golf y fingía dirigir su fallido negocio de consultoría. Estaba planeando dejarme. Estaba planeando dejarme en la ruina. Así que, hice mis propios planes. Contacté a la mejor abogada de divorcios de Phoenix, una mujer llamada Catherine, que tenía una reputación de ser absolutamente despiadada. Construimos un caso ladrillo por ladrillo. Documentamos cada retiro, cada transferencia, cada mentira. Rastreamos el dinero, congelamos las cuentas y nos preparamos para la guerra. Pero Catherine me dio un consejo que lo cambió todo. No muestres tus cartas, dijo. Déjalo que él haga el primer movimiento. Déjalo pensar que tiene el control, y luego aplástalo. Así que, esperé.
Sonreí durante las cenas. Asentí durante sus quejas sobre el trabajo. Reservé estas vacaciones familiares cuando él lo sugirió, sabiendo que probablemente estaba planeando anunciar su partida de alguna manera dramática. Simplemente no esperaba que fuera tan estúpido como para hacerlo frente a todos. El padre de Gregory, Walter, finalmente habló. ¿Qué hay en esos papeles, hijo? Gregory no pudo responder. Su mandíbula se movía, pero no salían palabras. Papeles de divorcio, dije amablemente. Presentados hace 3 días. También se incluyen copias de los extractos bancarios que muestran los $200.000 que Gregory robó de nuestras cuentas conjuntas y escondió a tu nombre, Janet. Además de pruebas de múltiples aventuras, lo que en Arizona, a pesar de ser un estado de divorcio sin culpa, todavía puede afectar la división de bienes cuando se combina con mala conducta financiera. La copa de vino de Janet se le resbaló de los dedos y se hizo añicos en el suelo de baldosas. El vino tinto se extendió por el blanco como sangre. Estás mintiendo, logró decir Gregory finalmente. Página 7, dije. Extractos bancarios, tu firma, las cuentas de tu madre. Página 12, fotografías del Sheraton del centro. Página 15, mensajes de texto discutiendo cómo, cito, finalmente te librarías de la bruja frígida. Esa soy yo, aparentemente. La bruja frígida que pagó el seguro de tu coche durante la última década. Chloe emitió un pequeño sonido que podría haber sido una risa o un sollozo. Tyler miró a su padre con algo que nunca había visto antes. ¿Asco? Mamá, susurró Chloe. ¿Es esto real? Muy real, cariño. Gregory se levantó tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. No puedes hacer esto. Lucharé contra ti. Me llevaré todo. Sonreí más ampliamente. ¿Con qué dinero, Gregory? ¿Con qué abogado? Porque a partir de esta mañana, cada cuenta con tu nombre ha sido congelada pendiente de la investigación por fraude financiero y robo conyugal. Ni siquiera te queda suficiente crédito para pagar esta cena. Fue entonces cuando casi se cae de la silla. El silencio que siguió fue delicioso. Gregory se agarró al borde de la mesa para estabilizarse, su rostro cambiando de colores como un semáforo roto. Rojo de ira, blanco de conmoción, luego un verde enfermizo que sugería que su costosa cena de mariscos podría hacer una reaparición. Esto es una locura, dijo finalmente. ¿Estás loca? Lo estoy, junté las manos sobre la mesa. Una imagen de calma. Repasemos. Robaste $200.000 de cuentas que yo financié con mis ganancias. Tuviste múltiples aventuras extramatrimoniales mientras yo trabajaba 60 horas a la semana para mantenernos a flote. Conspiraste con tu madre para ocultar bienes y dejarme en la indigencia. Y yo soy la loca por protegerme. Janet se había recuperado lo suficiente como para encontrar su voz. Esto es una calumnia. No puedes probar nada de esto. De hecho, puedo. Los investigadores privados son cosas maravillosas. También los contables forenses. ¿Sabías que cada transferencia electrónica deja un rastro? Incluso las que pensabas que habías ocultado tan hábilmente. Walter estaba leyendo por encima del hombro de Gregory ahora, su rostro distinguido endureciéndose con cada página. Había construido una exitosa firma de contabilidad durante 40 años, y entendía exactamente lo que estaba viendo. Fraude financiero, robo, traición. ¿Es esto cierto?, le preguntó Walter a su hijo. Gregory abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo como un pez ahogándose en el aire. No respondas a eso, espetó Janet. Necesitamos un abogado. Necesitarán varios, acepté. Defensa penal, derecho de familia, quizás incluso un abogado fiscal cuando el IRS se involucre. Esas transferencias de cuenta no declaradas van a ser interesantes de explicar. Llamaste al IRS, la voz de Gregory se quebró. Todavía no. Pero Catherine me asegura que estarán muy interesados en ciertas irregularidades una vez que los procedimientos de divorcio sean de dominio público. Observé cómo esta información se asentaba. Gregory siempre había sido astuto de maneras pequeñas y mezquinas. Lo suficientemente astuto como para ocultar aventuras, para vaciar lentamente las cuentas,
para manipular a su madre para que lo ayudara. Pero nunca había sido inteligente. Ser inteligente habría sido cubrir mejor sus huellas. Ser inteligente habría sido no anunciar su traición en una cena familiar antes de asegurar su estrategia de salida. Tyler habló por primera vez desde el anuncio de Gregory. «Papá, ¿de verdad le robaste dinero a mamá?» «No es robar», dijo Gregory débilmente. «Es propiedad marital. Tenía derecho a ello». «Tenías derecho a la mitad», corregí. «Después de que el divorcio se finalizara. A lo que no tenías derecho era a transferir fondos en secreto a cuentas ocultas mientras me mentías sobre nuestra situación financiera. Eso se llama robo, Gregory. Eso se llama fraude». Chloe se levantó, su silla raspando contra el suelo. «No puedo creerte. Mamá trabajó tan duro y tú simplemente», su voz se quebró. Agarró su bolso y se alejó de la mesa, dirigiéndose hacia la playa. Tyler miró entre su padre y yo, y luego siguió a su hermana. «Bien». No necesitaban ver el resto de esto. «Estás poniendo a mis hijos en mi contra», dijo Gregory. «No, tú mismo hiciste eso. Yo solo proporcioné la documentación». Janet estaba ahora desplazándose por su teléfono, probablemente intentando contactar al abogado de su familia. Buena suerte con eso un sábado por la noche durante la temporada de vacaciones. Además, una vez que escuchara los detalles, ningún abogado competente tocaría este caso sin un anticipo sustancial. Dinero que Gregory ya no tenía. Walter dejó los papeles con cuidado. «¿Cuándo lo supiste?» Aprecié la pregunta. Walter siempre había sido el inteligente de la familia. Sobre las aventuras, casi un año. Sobre el dinero, 6 meses. «¿Y no dijiste nada?» Estaba reuniendo pruebas, construyendo un caso, asegurándome de que cuando llegara este momento, tendría todo lo que necesitaba. «Eso es frío», siseó Janet. «Eso es inteligente», corrigió Walter a su esposa. Me miró con algo que podría haber sido respeto. Podrías haberlo confrontado en privado, haber llegado a un acuerdo. ¿Podría haberlo hecho? Gregory me estaba robando, Walter, planeando dejarme sin nada. ¿De verdad crees que de repente le habría surgido una conciencia si se lo hubiera pedido amablemente? Walter no respondió. Ambos sabíamos la verdad. Gregory se había desplomado de nuevo en su silla, el sobre todavía apretado en sus manos de nudillos blancos. ¿Quién es ella?, preguntó de repente. ¿Tu investigadora? ¿Quién te contó todo esto? ¿Importa? Quiero saber quién me ha estado espiando. Una profesional. Alguien muy buena en su trabajo. Alguien que documentó cada visita al hotel, cada cena, cada mensaje de texto a Stephanie, a Jessica, a Lauren. 3 mujeres, Gregory, 3 que conocemos. ¿Hubo más? Se estremeció con cada nombre. ¿Cómo pudiste hacer esto?, me dirigió Janet a mí, no a su hijo. Interesante. ¿Cómo pudiste destruir a tu familia de esta manera? Yo no destruí nada. Gregory lo hizo cuando decidió robar y engañar. Solo me estoy asegurando de sobrevivir a la explosión. Un camarero se acercó tentativamente, probablemente preguntándose si debería llamar a seguridad. Le sonreí. Estamos bien. Solo una discusión familiar. ¿Podría traernos la cuenta, por favor? Yo la pago, dijo Walter en voz baja. Sacó su cartera. Gracias, dije, y lo decía en serio. Walter no era el enemigo aquí. Solo era un hombre viendo a su hijo revelarse como un fraude. Gregory seguía mirando esos papeles como si pudieran estallar en llamas. ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora? Ahora buscas un abogado, aunque buena suerte para poder pagarlo. Averiguas dónde vas a vivir, ya que la casa está únicamente a mi nombre. Les explicas a tus hijos por qué destrozaste su familia, y vives con las consecuencias de tus elecciones. Esto no ha terminado, dijo. Pero su voz no tenía convicción. De hecho, Gregory, sí ha terminado. Tú mismo lo terminaste hace unos 20 minutos. Yo solo me estoy asegurando de que no llegues a escribir el final solo. La cuenta llegó. Walter la pagó. Todos nos levantamos.
Esta horrible cena finalmente había concluido. Mientras salíamos del restaurante, podía sentir los ojos de Gregory taladrándome la espalda. Que mire. Que entre en pánico. Que finalmente entienda lo que se siente ser sorprendido por alguien en quien confiabas. Había pasado 6 meses preparándome para este momento. Él estaba a punto de pasar mucho más tiempo lamentándolo. Encontré a Chloe y Tyler sentados en el muro de la playa, con las olas rompiendo en la oscuridad más allá de ellos. La noche de Charleston era cálida y pegajosa, el aire salado se mezclaba con el aroma del jazmín de noche de los jardines del hotel. Mi hija había estado llorando. Mi hijo parecía aturdido, como si alguien lo hubiera golpeado con un ladrillo. Me senté entre ellos, sin decir nada al principio. A veces el silencio era mejor que las explicaciones. ¿Es verdad?, preguntó Chloe finalmente. ¿Todo? Sí. ¿Cuánto tiempo has sabido de las aventuras? Casi 1 año. ¿Y del dinero? 6 meses. Tyler se giró para mirarme. ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque necesitaba estar segura. Necesitaba pruebas, y necesitaba protegerlos a ambos de quedar atrapados en medio mientras construía mi caso. Estamos atrapados en medio de todos modos, dijo. Lo sé. Lo siento, pero de esta manera al menos se acaba rápido. Sin una batalla larga y prolongada donde se les pida que tomen partido. Solo hechos, pruebas y consecuencias. Chloe se secó los ojos. ¿Papá realmente robó $200.000? ¿Lo hizo? Dinero que gané vendiendo propiedades comerciales. Lo movió a cuentas ocultas con la ayuda de tu abuela, planeando dejarme sin nada cuando finalmente se fuera. Eso es tan retorcido. La voz de Tyler se quebró en la última palabra. Se esforzaba tanto por ser duro, por ser un adulto, pero todavía tenía 14 años y su padre acababa de revelarse como un monstruo. Es retorcido, estuve de acuerdo. Pero vamos a estar bien. ¿Lo estaremos?, preguntó Chloe. ¿Cómo? Buena pregunta. ¿Cómo les explicaba a mis hijos que había estado planeando este momento? ¿Que había congelado cuentas, asegurado abogados, documentado todo? ¿Que su madre se había vuelto fría y calculadora porque ser fría y calculadora era la única forma de sobrevivir? La casa está solo a mi nombre, dije. Tu padre insistió en ello hace 8 años por razones fiscales. Resultó ser lo más inteligente que jamás hizo por mí. Las cuentas conjuntas están congeladas, pero tengo mis propias cuentas de las que él nunca supo. Dinero que apartaba cada mes de mis comisiones, por si acaso. He estado preparándome para esta posibilidad durante un tiempo. ¿Sabías que haría esto?, preguntó Tyler. Sospechaba que podría hacerlo. Tu padre ha sido infeliz durante años. Pensé que tal vez podríamos superarlo, ir a terapia, arreglar lo que estuviera roto. Pero luego me enteré de las aventuras y del dinero, y me di cuenta de que no quedaba nada que arreglar. Chloe apoyó la cabeza en mi hombro. ¿Qué pasa ahora? Ahora volvemos a Phoenix después de que terminen estas vacaciones. Vivimos en nuestra casa. Ambos se quedan en sus escuelas. Todo se mantiene lo más normal posible. Tu padre tendrá que encontrar otro lugar donde vivir. Tendrá derechos de visita, pero dado su comportamiento, no creo que ninguno de los dos sea obligado a pasar tiempo con él si no quieren. No quiero, dijo Chloe inmediatamente. Tyler guardó silencio por un momento. Realmente dijo que había encontrado a alguien nuevo así como si nada. Como si no importáramos. Esa fue la parte que más me rompió el corazón. No la traición hacia mí, sino la crueldad casual hacia sus propios hijos. ¿Lo hizo? Entonces, ¿que se joda? Tyler se levantó, sacudiéndose la arena de los pantalones cortos. Lo siento, mamá, pero que se joda. Debería haber corregido su lenguaje. En cambio, solo asentí. Algunas situaciones merecían palabrotas. Nos sentamos allí un rato más, escuchando el océano y viendo la luna pintar caminos plateados sobre el agua. Otras familias pasaban. Parejas cogidas de la mano. Niños persiguiéndose con juguetes luminosos. Gente normal teniendo vacaciones normales. Nunca volveríamos a ser esa familia.
Mi teléfono vibró. Un mensaje de Catherine, mi abogada. Me enteré por ahí que entregaste los papeles. ¿Cómo se lo tomó? Le respondí. Casi se cae de la silla. Perfecto. Llámame el lunes. Tenemos trabajo que hacer. ¿Trabajo? Cierto. Esto era solo el principio. Habría fechas de juicio, declaraciones, discusiones sobre bienes y custodia. Gregory lucharía porque eso es lo que hacen los hombres débiles cuando están acorralados. Mentiría, manipularía, intentaría pintarme como la villana. Pero yo tenía pruebas. Tenía hechos. Tenía un rastro de papel que ahogaría a un caballo. Más importante aún, tenía la verdad. Mamá. La voz de Chloe era pequeña. ¿Estás bien? ¿Estaba bien? Mi matrimonio estaba terminando. El hombre que había amado durante más de 2 décadas me había traicionado de todas las formas posibles. Estaba a punto de convertirme en madre soltera, empezando de nuevo a los 52 años. Lo estaré, dije, y lo decía en serio. Caminamos de regreso al hotel juntos, mis brazos alrededor de ambos niños. En el vestíbulo, pasamos junto a Gregory discutiendo con su madre en duros susurros. Ambos levantaron la vista cuando nos acercamos. El rostro de Janet estaba contraído por la furia. El de Gregory era desesperado. Brooke, por favor, comenzó. ¿Podemos hablar de esto? Creo que dijiste todo lo que tenías que decir en la cena. Cometí un error. Estaba confundido. No lo decía en serio. ¿Qué parte no decías en serio? ¿Encontrar a alguien nuevo, haber terminado de fingir, o los $200,000 que robaste? Se estremeció. Janet lo agarró del brazo. No digas nada más. No hasta que tengamos representación legal. Buen consejo, estuve de acuerdo. Deberías escuchar a tu madre. Ha tenido mucha práctica ayudándote a esconder cosas. Pasamos junto a ellos hacia los ascensores. Mientras las puertas se cerraban, eché un último vistazo al rostro de Gregory. Parecía perdido, asustado y de repente muy viejo. ¿Bien? En nuestra habitación de hotel, Chloe y Tyler dijeron que querían ver películas y relajarse. Los dejé, retirándome al balcón con mi teléfono y una copa de vino que había cogido del minibar. El océano se extendía ante mí, oscuro e infinito. En algún lugar ahí fuera, mi futuro esperaba. Un futuro sin Gregory. Un futuro donde no tendría que preguntarme si me estaban mintiendo. Un futuro construido sobre la verdad en lugar de falsas promesas. Levanté mi copa hacia la luna. Por los nuevos comienzos. La luna no respondió, pero no necesitaba que lo hiciera. Ya sabía lo que venía después. El resto de las vacaciones en Charleston fue surrealista. Nos quedamos la semana completa porque yo lo había pagado, y no iba a dejar que la implosión de Gregory arruinara el poco tiempo familiar que nos quedaba. Además, verlo retorcerse era extrañamente satisfactorio. Se mudó a otro hotel a la mañana siguiente. Walter lo pagó, me enteré más tarde. Después de que Gregory descubriera que sus tarjetas de crédito estaban al límite y sus cuentas bancarias congeladas, Janet intentó llamarme 2 veces, dejando mensajes de voz cada vez más histéricos sobre cómo estaba destruyendo a su familia. Los borré sin escucharlos hasta el final. Chloe y Tyler parecían más ligeros sin su padre cerca. Fuimos a la playa, recorrimos casas históricas, comimos mariscos hasta hartarnos. En momentos de tranquilidad, los sorprendía mirándome con ojos nuevos, como si estuvieran viendo a alguien a quien nunca antes habían notado del todo. Eres una especie de tipa dura, mamá, dijo Chloe una tarde mientras comprábamos recuerdos. Lenguaje, dije automáticamente, pero estaba sonriendo. El verdadero caos comenzó cuando volvimos a Phoenix. Catherine había estado ocupada durante nuestras vacaciones. Para cuando aterricé, tenía fechas de juicio programadas, órdenes temporales presentadas y una estrategia que enorgullecería a Sanzu. Nos reunimos en su oficina del centro el martes después de mi regreso, y me lo expuso todo. Gregory ha contratado a Thomas Patterson, dijo, deslizando una carpeta sobre su escritorio de cristal. Es caro, pero no muy bueno.
Se especializa en intimidar al abogado contrario y esperar que cedan. Conmigo no funcionará. ¿Cómo se lo estaba pagando Gregory? Janet está pagando. Liquidó algunas acciones. Aparentemente, Walter se niega a contribuir, lo cual es interesante. Era interesante. Walter siempre había sido el razonable. Quizás ver las pruebas finalmente le había abierto los ojos a quien era realmente su hijo. ¿Cuál es nuestro cronograma?, pregunté. La primera audiencia es en 3 semanas. Órdenes temporales de custodia y manutención. Gregory va a argumentar que debería tener a los niños el 50% del tiempo y que tú deberías pagarle una pensión compensatoria ya que actualmente está desempleado. Me reí. Realmente me reí. Va a argumentar que yo debería pagarle. Va a intentarlo. No funcionará. No con los cargos de fraude pendientes sobre su cabeza. ¿Cargos de fraude? Catherine sonrió. No era una sonrisa agradable. Presenté una denuncia en el departamento de policía ayer. Robo conyugal, fraude financiero, robo de identidad por usar cuentas a nombre de Janet sin la debida autorización. Están investigando. Se me revolvió el estómago. ¿Podría ir a la cárcel? Probablemente no, pero podría enfrentar multas, requisitos de restitución y antecedentes penales. Más importante aún, fortalece nuestra posición en el divorcio. Un juez no verá con buenos ojos a alguien que le robó $200,000 a su esposa. Me recosté, procesando. Esto era real. Esto estaba sucediendo de verdad. ¿Qué necesito hacer? Sigue viviendo tu vida. Sigue trabajando. Sigue siendo la madre estable. Documenta todo. Cada mensaje de Gregory, cada llamada, cada interacción. Y hagas lo que hagas, no te relaciones con Janet. Está tratando de construir una narrativa de que eres vengativa e inestable. ¿Soy vengativa? Te estás protegiendo a ti misma y a tus hijos. Hay una diferencia. Salí de la oficina de Catherine sintiéndome a partes iguales empoderada y aterrorizada. Esto era la guerra, y yo había disparado el primer tiro. Ahora tenía que vivir con las consecuencias. La primera consecuencia llegó 3 días después en forma de Gregory apareciendo en mi casa. Estaba en mi oficina en casa preparando una presentación para una reunión con un cliente cuando sonó el timbre. A través de la ventana, pude ver su coche en la entrada. Mi coche, en realidad, el todoterreno que había comprado hace 2 años y estúpidamente puse a nombre de ambos. Consideré no abrir, pero Chloe estaba arriba haciendo la tarea, y no quería que ella lidiara con él sola si decidía montar una escena. Abrí la puerta pero no lo invité a entrar. ¿Qué quieres, Gregory? Tenía un aspecto terrible. Sin afeitar, ropa arrugada, ojos rojos por falta de sueño o por llorar o por ambas cosas. Quiero hablar con mis hijos. Llámalos. Tienes sus números. No contestan. Ese no es mi problema. Los pusiste en mi contra. No, tú hiciste eso cuando anunciaste que habías encontrado a alguien nuevo y los abandonaste en la cena. Yo solo proporcioné el contexto de por qué lo hiciste. Se acercó más. Podía oler el alcohol en su aliento, aunque apenas era mediodía. Todo esto es culpa tuya. Si hubieras sido una mejor esposa, no habría necesitado buscar en otra parte. Y ahí estaba. El verdadero Gregory, el que había estado vislumbrando durante años pero siempre había excusado o ignorado. El narcisista que nunca podría aceptar la responsabilidad de sus propias acciones. Sal de mi propiedad, dije con calma. También es mi propiedad. De hecho, no lo es. Está únicamente a mi nombre. Lo ha estado durante 8 años. Idea tuya, ¿recuerdas? Ventajas fiscales. Pagué la hipoteca con dinero que te di de mis ganancias. Tengo los extractos bancarios para probarlo. Ahora, vete. Quiero ver a Tyler y Chloe. Entonces prográmalo a través de tu abogado como te dijo Catherine. Son mis hijos. Entonces deberías haber pensado en eso antes de robarnos y engañar a su madre. Ahora sal de mi propiedad antes de que llame a la policía. Se quedó allí,
con los puños apretándose y relajándose. Por un momento, pensé que podría intentar empujarme para pasar. Mi mano ya se movía hacia mi teléfono. Entonces Chloe apareció detrás de mí. Papá, simplemente vete. No queremos verte. El rostro de Gregory se desmoronó. Cariño, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Que llamaste a mamá frígida? ¿Que nos robaste dinero? ¿Que estabas tonteando por ahí mientras ella trabajaba 60 horas a la semana? ¿Qué quieres explicar exactamente? Lenguaje, murmuré, pero no lo decía de corazón. Mamá, para. Tengo 17 años. Puedo maldecir cuando mi padre está siendo un pedazo de... Chloe, interrumpí. Adentro, ahora. Miró a Gregory una vez más, luego se retiró. Podía oírla subir las escaleras con estruendo. Gregory estaba llorando ahora. Lágrimas de verdad corriendo por su rostro sin afeitar. Lo he perdido todo. Sí, lo has perdido. Porque tú lo elegiste. Todavía te quiero. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como flores venenosas. Una vez habrían significado algo. Una vez me habría ablandado, considerado el perdón. Me habría preguntado si podríamos reconstruir. Ahora solo me cansaban. No, no me quieres, dije. Quieres lo que yo te proporcionaba. Seguridad, ingresos, un hogar, alguien a quien culpar por tus fracasos. Pero nunca me quisiste a mí. Si lo hubieras hecho, no habrías hecho nada de esto. Brooke, vete a casa, Gregory, o a donde sea que te estés quedando. No vuelvas aquí a menos que tengas una visita programada aprobada por el tribunal. No me llames a menos que sea una emergencia que involucre a los niños. Comunícate a través de tu abogado. ¿Estamos claros? Se secó la cara con la manga. ¿Has cambiado? No, yo también dejé de fingir. Cerré la puerta antes de que pudiera responder. A través de la ventana, lo vi tropezar de regreso al coche, entrar y sentarse allí durante 5 minutos antes de finalmente irse. Mis manos temblaban. Me agarré al pomo de la puerta, respirando lentamente, esperando que mi corazón dejara de acelerarse. Mamá. Tyler apareció desde la cocina. Lo había oído todo. ¿Estás bien? Estoy bien, cariño. Dabas un poco de miedo, en el buen sentido. Logré una risa débil. Gracias, creo. ¿Va a seguir viniendo aquí? No si yo puedo evitarlo. Esa noche, solicité una orden de alejamiento. Catherine dijo que probablemente no me la concederían. Gregory no me había amenazado técnicamente, pero enviaría un mensaje y crearía un rastro de papel si volvía a aparecer. Estaba aprendiendo a pensar como una abogada, a documentar todo, a crear pruebas, a construir un caso. También estaba aprendiendo lo que se sentía odiar de verdad a alguien a quien una vez había amado. El sentimiento fue sorprendentemente liberador. La primera audiencia judicial llegó como una tormenta que había estado viendo formarse en el horizonte. Catherine me había preparado extensamente. ¿Qué ponerme, cómo hablar, dónde mirar? Los jueces son humanos, había dicho. Responden a la compostura, la confianza y la credibilidad. Gregory intentará pintarte como fría y calculadora. Tú necesitas ser tranquila y capaz en su lugar. Llevaba un traje azul marino, joyas mínimas, el pelo recogido en un moño ordenado. Profesional, pero no intimidante, segura, pero no agresiva. El disfraz de una mujer que tenía su vida en orden incluso mientras su matrimonio implosionaba. Gregory apareció con un traje que no le quedaba bien y que no reconocí, probablemente prestado de su padre. Thomas Patterson estaba a su lado, todo colonia cara y apretón de manos agresivo. Me miró como si fuera algo que se había quitado del zapato. Acabemos con esto, murmuró Catherine mientras tomábamos asiento. La jueza era una mujer de unos 60 años llamada Patricia Ulbrook. Catherine había dicho que era justa, minuciosa y que no toleraba tonterías ni de los abogados ni de los clientes. Buenas noticias para nosotros, malas noticias para Gregory. Patterson fue el primero, pintando un cuadro de un padre devoto cruelmente separado de sus hijos por una esposa vengativa.
pasó por alto las aventuras, desestimó los problemas financieros como un malentendido sobre los bienes matrimoniales, y argumentó que Gregory necesitaba un apoyo sustancial para restablecerse después de que Joe congelara todas sus cuentas. Fue una clase magistral de manipulación. Si no hubiera sabido la verdad, casi podría haber sentido lástima por Gregory. Entonces Catherine se levantó. No levantó la voz. No lo necesitaba. Simplemente presentó prueba tras prueba. Extractos bancarios que mostraban el robo sistemático. Fotografías del investigador privado. Mensajes de texto donde Gregory discutía sus planes de dejarme sin nada. Correos electrónicos entre Gregory y Janet discutiendo cómo ocultar el dinero. Y luego, la prueba definitiva. Documentos fiscales que mostraban que Gregory había reportado pérdidas comerciales falsas durante los últimos 3 años para evitar pagar su parte de impuestos sobre mis ingresos. La expresión de la jueza Ulbrook se volvió más fría con cada prueba. Señor Patterson, dijo cuando Catherine terminó, me está pidiendo seriamente que le conceda a su cliente una pensión compensatoria cuando ha cometido lo que parece ser tanto robo conyugal como fraude fiscal. Patterson titubeó. Su señoría, esas acusaciones están en disputa. Están documentadas, interrumpió Catherine, con fechas, cantidades y su firma en múltiples transacciones. También hay una investigación penal pendiente. Investigación penal. Patterson le lanzó a Gregory una mirada que podría haber derretido el acero. Gregory se movió en su asiento. No le había contado esa parte a su abogado. Interesante. La jueza Ulbrook hojeó sus notas. Estoy ordenando la custodia temporal para la señora Brock con visitas supervisadas para el señor Gregory a la espera del resultado de la investigación penal. Sin pensión compensatoria. De hecho, señor Gregory, se le ordena devolver los $200,000 al patrimonio conyugal en un plazo de 30 días. Su señoría, él no tiene acceso a esos fondos, dijo Patterson débilmente. Entonces le sugiero que averigüe cómo acceder a ellos. 30 días. Próxima audiencia en 60 días para evaluar el progreso en la restitución financiera y los resultados de la investigación penal. Se levanta la sesión. El mazo cayó como un disparo. Patterson ya estaba reprendiendo a Gregory en duros susurros mientras salíamos de la sala del tribunal. Catherine me apretó el brazo. Eso fue mejor de lo que esperaba. Tiene que devolverlo en 30 días o será declarado en desacato, lo que significa posible tiempo en la cárcel. ¿Realmente irá a la cárcel? Probablemente no. Janet probablemente liquidará más activos para ayudarlo, pero le dolerá, y eso es lo que importa. Salimos al sol de Phoenix. Era abril, y el calor apenas comenzaba a acumularse hacia los brutales meses de verano. Me sentí más ligera de lo que me había sentido en meses. Años, tal vez. ¿Unas copas para celebrar?, preguntó Catherine. Lo dejamos para otro día. Necesito recoger a Tyler del entrenamiento de béisbol. Luego un café mañana por la mañana para discutir los próximos pasos. Trato hecho. Conduje hasta la escuela de Tyler, todavía en la euforia de la victoria. Gregory había pensado que podría manipular el sistema, usar su encanto y el dinero de su madre para pintarme como la villana. En cambio, había sido expuesto por exactamente lo que era. Pero la euforia no duró mucho. Estaba esperando en el aparcamiento de la escuela cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo cogerlo. ¿Es usted Brooke? ¿Quién pregunta? Mi nombre es Cassidy. Soy una de las mujeres con las que su marido estaba saliendo. Mi mano se apretó en el volante. Estoy al tanto de las aventuras. Si llama para regodearse. No lo hago. Llamo porque creo que necesita saber algo. ¿Qué? Estoy embarazada. El mundo se inclinó de lado. ¿Qué? 3 meses. Me acabo de enterar con seguridad la semana pasada. Gregory es el padre. ¿Cómo lo sabe? Porque es el único con el que me estaba acostando. Y porque me dijo que la dejaba a usted por mí. Dijo que iba a divorciarse de usted, casarse conmigo y que empezaríamos una familia juntos. No podía respirar,
no podía pensar. Esto iba más allá de la traición. Esto era la aniquilación. ¿Está ahí?, preguntó Cassidy. Estoy aquí. No sabía que estaba casado cuando nos conocimos. Dijo que estaba separado. Para cuando descubrí la verdad, ya estaba demasiado metida. Y ahora estoy embarazada y él no me devuelve las llamadas. ¿Por qué me cuenta esto? Porque pensé que debía saberlo. Y porque quería advertirle que voy a tener el bebé y que voy a solicitar la pensión alimenticia. Sé que se están divorciando. Vi los documentos del tribunal, son de dominio público. Solo quería que lo supiera antes de que apareciera en los archivos judiciales. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. ¿Gregory lo sabe? Le he dejado una docena de mensajes. No ha respondido. Gracias por llamar. Lo siento, dijo, y sonaba como si lo sintiera. Por todo. Colgó. Me quedé sentada en el aparcamiento viendo a los padres recoger a sus hijos, viendo el mundo normal continuar mientras el mío explotaba de nuevo. Un bebé. Gregory había dejado embarazada a una de sus amantes. Tyler apareció en la ventanilla del coche, con la bolsa de béisbol colgada del hombro. Echó un vistazo a mi cara y su sonrisa se desvaneció. Mamá, ¿qué ha pasado? Sube, logré decir. Tenemos que ir a casa. No hizo preguntas durante el trayecto, simplemente se sentó en silencio mientras yo agarraba el volante e intentaba no gritar. Cuando llegamos a casa, fui directamente a mi habitación y llamé a Catherine. Tenemos un problema, dije cuando contestó. ¿Qué tipo de problema? El tipo en el que Gregory dejó embarazada a una de sus amantes y ella va a solicitar la pensión alimenticia. Silencio, luego, eso es de hecho perfecto. ¿Perfecto? ¿Cómo es esto perfecto? Porque destruye cualquier simpatía que pudiera haber ganado. Demuestra que las aventuras no fueron solo errores emocionales. Muestra un patrón, intención y consecuencia. Además, si ella solicita la pensión alimenticia, eso le quita dinero que él no tiene. Dinero que necesitaría para devolverte el tuyo. Es un regalo, Brooke. No se siente como un regalo. Lo sé, pero confía en mí. Esto en realidad nos ayuda. Colgué y me tumbé en mi cama, mirando al techo. 23 años de matrimonio, 2 hijos, una vida construida ladrillo a ladrillo, ahora reducida a escombros. Y en algún lugar, una mujer que nunca había conocido llevaba el hijo de mi marido. El universo tenía un sentido del humor retorcido. No les conté a los niños lo de Cassidy. Todavía no. Ya estaban lidiando con suficiente. Pero el conocimiento se asentó en mi pecho como una piedra, pesada y fría. Catherine presentó una moción para obligar a Gregory a revelar todas las posibles obligaciones de pensión alimenticia. Patterson se opuso, pero la jueza Ulbrook no estaba dispuesta a aceptarlo. Si el señor Gregory ha engendrado un hijo fuera de este matrimonio, es absolutamente relevante para la división de bienes y los cálculos de manutención, dictaminó. Gregory tuvo que admitirlo en una declaración 2 semanas después. Yo no estuve allí, pero Catherine me puso la grabación. Su voz era pequeña, derrotada. Sí, soy potencialmente el padre del hijo de Cassidy. Estamos esperando los resultados de la prueba de paternidad. Potencialmente. Todavía intentando escaquearse. La prueba de paternidad dio positivo a principios de mayo. Gregory debía la pensión alimenticia de inmediato, lo que significaba que los $200,000 que se suponía que debía devolverme ahora se dividirían entre Cassidy y yo. Janet estaba furiosa, llamándome a todas horas hasta que bloqueé su número. Walter, por otro lado, pasó por casa una noche con una botella de vino y una disculpa. No lo sabía, dijo, de pie en mi porche como un hombre en confesión. Sobre nada de esto, el robo, las aventuras, la planificación. Si lo hubiera sabido, lo habría detenido. ¿Lo habrías hecho? Me miró a los ojos. Me gustaría pensar que sí. He pasado 40 años construyendo una reputación basada en la honestidad y la integridad para descubrir que mi hijo no tiene ninguna de las dos. Siento que estés pasando por esto. Eres una víctima aquí. Todos somos víctimas de las elecciones de Gregory.
Incluso él, en cierto modo. Walter sonrió con tristeza. Eres más compasiva de lo que él merece. Nos quedamos allí un momento, el aire de la tarde cálido y seco del desierto. Janet está convencida de que planeaste todo esto, dijo. Que le tendiste una trampa a Gregory para que se rebelara. Le tendí una trampa, pero solo después de descubrir lo que había estado haciendo durante años. Simplemente le di suficiente cuerda para que se ahorcara solo. ¿El anuncio en las vacaciones fue idea tuya? No, eso fue puro Gregory. Yo solo tenía los papeles listos para cuando él hiciera su movimiento. Walter negó con la cabeza. Lo crié mejor que esto. O eso pensaba yo. Algunas personas no quieren ser mejores. Solo quieren estar cómodas. Se fue después de terminar su vino. Agradecí la visita más de lo que podía expresar. Fue agradable saber que no todos en la familia de Gregory estaban delirando. Junio llegó con temperaturas que superaban los 37 grados centígrados. La segunda audiencia judicial estaba programada para mediados de mes. Gregory todavía no había devuelto los $200.000. Afirmaba que Janet tenía el dinero inmovilizado en inversiones que tardarían en liquidarse. La jueza Ulbrook no se compadeció. Señor Gregory, tuvo 30 días. Han pasado 60. O produce los fondos o me explica por qué no debería ser declarado en desacato. Patterson se levantó. Su señoría, la madre de mi cliente está trabajando con su asesor financiero para acceder a los fondos. Es una cuestión de papeleo y sincronización del mercado. Es una cuestión de que su cliente cometió fraude y luego se niega a hacer la restitución, contraatacó Catherine. Robó este dinero durante 4 años. Puede devolverlo inmediatamente si así lo desea. La jueza Ulbrook golpeó su bolígrafo contra su bloc de notas. Le daré una prórroga más. 2 semanas. Si el dinero no se devuelve para entonces, señor Gregory, pasará 30 días en la cárcel del condado por desacato. El rostro de Gregory se puso blanco. ¿Cárcel? Cárcel de verdad. Patterson se apresuró. Su señoría, eso parece excesivo. Lo que es excesivo es robar $200.000 a su cónyuge y luego jugar a no devolverlos. 2 semanas. Se levanta la sesión. Fuera del juzgado, Catherine estaba prácticamente radiante. Ahora lo devolverá. Janet no dejará que vaya a la cárcel. ¿Pareces decepcionada? Un poco. Habría sido satisfactorio verlo de naranja. Catherine. Ella se rió. Estoy bromeando. En su mayor parte. Pero en serio, esto es bueno. Una vez que devuelva el dinero, podemos pasar a los procedimientos finales de divorcio. Esto podría terminar para el otoño. ¿Terminar? La palabra se sentía extraña. Después de 23 años, simplemente terminaría. Esa noche, Chloe me preguntó si podía hablar conmigo. Nos sentamos en mi habitación, con las piernas cruzadas en la cama como solíamos hacer cuando era pequeña y necesitaba ayuda con la tarea o problemas con los chicos. He estado pensando en la universidad, dijo. De acuerdo. Quiero irme lejos, muy lejos. Quizás a California o a Oregón, a algún lugar donde no tenga que ver a papá ni oír hablar de él ni lidiar con nada de esto. Mi corazón se resquebrajó un poco. Cariño, no tienes que huir. No estoy huyendo. Estoy eligiendo mi propio camino, como hiciste tú. Yo no elegí este camino. Solo respondí a la situación en la que estaba. No, dijo con firmeza. Tú elegiste luchar en lugar de rendirte. Elegiste protegerte a ti misma y a nosotros. Elegiste la fuerza. Eso es lo que quiero elegir yo también. La abracé, conteniendo las lágrimas. Puedes ir a donde quieras. Te apoyaré completamente. ¿Incluso a California? Incluso a California, aunque te echaré muchísimo de menos. Volveré a casa en vacaciones. Más te vale. Nos quedamos allí un rato, abrazadas. Y me di cuenta de que quizás toda esta pesadilla le había dado a mi hija algo valioso. No solo el conocimiento de que las mujeres podían ser fuertes,
sino el permiso para elegir su propio camino sin culpa. El dinero llegó a mi cuenta un martes por la mañana, 2 días antes de la fecha límite de Gregory. Todos los $200.000, transferidos desde la cuenta de inversiones de Janet. Catherine llamó 30 segundos después de que recibí la notificación. ¿Lo tengo? Lo tengo. Perfecto. Estoy presentando los procedimientos finales de divorcio hoy. Argumentaremos que violó el contrato matrimonial a través de la infidelidad, el robo y el fraude. Presionaremos para que te quedes con la casa, la mayoría de los bienes y derechos de visita mínimos para él. Con el bebé de Cassidy en camino y los cargos penales aún pendientes, estamos en una posición fuerte. ¿Cuánto tiempo? 2, quizás 3 meses hasta que se finalice. Serás libre para tu cumpleaños. Mi cumpleaños era en septiembre. Libre a los 53. El pensamiento debería haberme hecho feliz. En cambio, solo me sentí vacía. Ese fin de semana, llevé a Tyler y Chloe de excursión a Camelback Mountain. Subimos temprano por la mañana antes de que el calor se volviera insoportable, llegando a la cima justo cuando el sol teñía el desierto de oro. Mamá, dijo Tyler, respirando con dificultad por la subida. ¿Crees que papá se disculpará alguna vez? No lo sé. ¿Quieres que lo haga? ¿Lo quería yo? Había gastado tanta energía en estar enfadada, en ser estratégica, en ser fuerte. Pero debajo de todo eso, ¿quería una disculpa, una explicación? ¿Alguna señal de que el hombre que había amado durante 2 décadas realmente había existido? Creo que quiero que entienda lo que destruyó, dije finalmente. Pero no creo que sea capaz de ese tipo de autoconciencia. Eso es triste, dijo Chloe. Lo es, pero no es nuestra responsabilidad hacerle entender. Solo tenemos que seguir adelante. Nos quedamos allí en la cima de la montaña, mirando Phoenix, que se extendía debajo de nosotros como una promesa. La ciudad donde había construido mi carrera, criado a mis hijos, sobrevivido a mi matrimonio. La ciudad donde construiría mi futuro, fuera como fuera. La audiencia final de divorcio estaba programada para finales de agosto, solo 3 semanas antes de mi 53 cumpleaños. El verano en Phoenix fue brutal ese año. Temperaturas rondando los 46 grados centígrados. El aire tan seco que te quemaba los pulmones. Sentí como si la propia ciudad estuviera tratando de purificarme a través del fuego. Gregory había estado viviendo en un pequeño apartamento cerca de Tempe, financiado por los recursos cada vez más menguantes de Janet. La investigación penal había resultado en un acuerdo de culpabilidad. Evitaría la cárcel si pagaba la restitución y aceptaba 3 años de libertad condicional. Walter finalmente había puesto el pie en el suelo y se había negado a contribuir con más dinero a la defensa legal de su hijo. Janet se quedó sola asumiendo toda la carga. Cassidy tuvo a su bebé en julio, una niña a la que llamó Sophie. Gregory la vio 2 veces. Según los documentos de cumplimiento de la pensión alimenticia que Catherine me mostró, ya llevaba 3 meses de retraso en los pagos. Pronto perderá su licencia, dijo Catherine durante una de nuestras reuniones de preparación. No puede ejercer en su campo con antecedentes penales y pensiones alimenticias impagadas. Básicamente, ahora es inempleable. ¿Qué hará? Ya no es tu problema. Tenía razón, pero todavía sentía un extraño pellizco de algo que podría haber sido lástima. 23 años no se evaporan así como así, incluso cuando deberían. La noche antes de la audiencia, Chloe vino a mi habitación con sus cartas de aceptación de la universidad. La habían aceptado en 3 escuelas de California, 2 de Oregón y una de Washington. Estoy pensando en la Universidad de San Diego, dijo, extendiendo las cartas sobre mi cama como cartas del tarot leyendo el futuro. Eso está lejos. Ese es el punto, mamá. Un nuevo comienzo, una nueva vida, como la que tú estás teniendo. No estoy teniendo una nueva vida. Solo estoy recuperando la antigua. No, estás teniendo una mejor. Estás teniendo la versión en la que no cargas con un peso muerto. Quería discutir, decirle que su padre no era un peso muerto, que había contribuido con algo a nuestra familia además de dolor y deudas, pero no se me ocurría que era ese algo. Tyler estaba menos decidido sobre su futuro. A los 15 años,
Estaba atrapado en ese terrible espacio entre la infancia y la edad adulta, viendo a su familia implosionar e intentando averiguar en quién se suponía que debía convertirse. Había empezado a ver a una terapeuta en junio, una mujer amable llamada Patricia, que se especializaba en adolescentes que lidiaban con traumas familiares. ¿Cómo está Tyler?, le pregunté durante una sesión de control parental. Está enfadado, dijo Patricia. Lo cual es saludable. Tiene derecho a estar enfadado. También está triste y confundido y a veces aliviado de que la tensión finalmente haya terminado. Todo eso es normal. ¿Estará bien con el tiempo? Los niños son resilients, y te tiene a ti, lo que importa más de lo que probablemente te das cuenta. La mañana de la audiencia, me vestí con el mismo traje azul marino que había usado en cada comparecencia ante el tribunal, mi uniforme de guerra. Catherine me encontró en las escaleras del juzgado, luciendo elegante de gris con su maletín como un arma. ¿Lista? Tan lista como nunca. Recuerda, Gregory va a intentar una última manipulación. Podría llorar. Podría suplicar. Podría intentar pintarse como la víctima. No reacciones. Mantén la compostura. Déjame encargarme de él. Dentro, la sala del tribunal estaba fría por el aire acondicionado agresivo, un marcado contraste con el infierno de afuera. Gregory ya estaba allí con Patterson, ambos con aspecto de preferir estar en cualquier otro lugar. Gregory había perdido peso, su traje le colgaba como la ropa de un espantapájaros. Su pelo estaba encaneciendo en las sienes de una manera que nunca había notado antes. Parecía viejo, derrotado, roto. ¿Bien? La jueza Ulbrook entró y todos nos pusimos de pie. Había sido asignada a nuestro caso desde el principio, lo que Catherine dijo que era una suerte. Ha visto todo desde el principio. Sabe exactamente quién es Gregory. El procedimiento comenzó con Patterson haciendo un último intento desesperado por la custodia compartida y una división de bienes más equitativa. Mi cliente ha cometido errores, dijo. Pero sigue siendo el padre de estos niños. Merece mantener una relación con ellos. Tiene visitas supervisadas, dijo la jueza Ulbrook, que ha utilizado exactamente 4 veces en 6 meses. Si el señor Gregory quisiera una relación con sus hijos, ha tenido amplia oportunidad. Ha estado lidiando con cambios significativos en su vida. Cambios en la vida que él mismo creó con sus propias elecciones. Señor Patterson, he practicado el derecho de familia durante 30 años. Puedo reconocer a un manipulador cuando lo veo. Su cliente le robó a su esposa, la engañó repetidamente, engendró un hijo con otra mujer y ha mostrado cero remordimiento o responsabilidad. No estoy interesada en recompensar ese comportamiento. Patterson se sentó. Sabía cuándo estaba vencido. Catherine presentó nuestras peticiones finales. Yo me quedaría con la casa, mis cuentas de jubilación y el 70% de los bienes matrimoniales restantes. Gregory se quedaría con sus efectos personales, su coche, que tenía 8 años y apenas funcionaba, y el 30% de los bienes, menos la restitución que aún debía. Tendría visitas supervisadas con los niños hasta que cumplieran 18 años, momento en el que podrían decidir por sí mismos. Sin pensión compensatoria en ninguna dirección. Un corte limpio. La jueza Ulbrook revisó los documentos. Hizo algunas preguntas aclaratorias y luego miró directamente a Gregory. Señor Gregory, ¿tiene algo que decir antes de que emita mi fallo? Gregory se levantó lentamente. Me preparé para las lágrimas, las súplicas, la manipulación de la que Catherine me había advertido. Lo siento, dijo en voz baja. Por todo. Fui egoísta y estúpido, y destruí lo mejor que he tenido. La sala del tribunal estaba en silencio. Incluso la jueza Ulbrook parecía sorprendida por la admisión directa. No espero el perdón, continuó Gregory. No lo merezco. Solo quería que Brooke supiera que tenía razón en todo, sobre mí, sobre lo que hice, sobre por qué lo hice. Se merece algo mejor de lo que yo le di. Se sentó. Patterson parecía atónito. La ceja de Catherine se arqueó ligeramente. Yo no sentí nada. Sus palabras eran solo palabras. Sonidos vacíos en una habitación fría. Demasiado poco, demasiado tarde. La jueza Ulbrook se aclaró la garganta.
Gracias por su honestidad, señor Gregory, aunque llegue en el último momento. Sin embargo, el remordimiento no deshace el daño. Concedo el divorcio en los términos propuestos por el abogado de la señora Brock. Este matrimonio queda disuelto. Ambos son libres de seguir adelante con sus vidas. El mazo cayó por última vez. Se había acabado. Las escaleras del juzgado eran cegadoras bajo el sol de agosto. Catherine hablaba de los papeles finales y las transferencias de bienes, pero apenas la oí. 23 años acababan de reducirse a firmas en documentos legales y a la declaración de una jueza. ¿Hecho? Terminado. Se acabó. Brooke. Catherine me tocó el brazo. ¿Estás bien? No sé lo que soy. Eres libre. Eso es lo que eres. Libre. La palabra se sentía extraña, como probarse ropa que aún no encajaba del todo. Había sido la esposa de Gregory durante tanto tiempo, que no estaba segura de quién era Brooke sin ese título adjunto. Vete a casa, dijo Catherine. Abre un vino. Celebra. Has ganado. ¿Había ganado? No se sentía como una victoria. Se sentía como sobrevivir a un desastre natural. Agotada, traumatizada, pero todavía respirando. Conduje a casa por calles familiares, pasando por los edificios de oficinas donde había cerrado tratos millonarios, pasando por la escuela donde había dejado a Tyler esa mañana, pasando por la cafetería donde Gregory y yo solíamos desayunar los sábados cuando las cosas iban bien, o cuando yo pensaba que iban bien. La casa estaba vacía cuando llegué. Tyler estaba en el entrenamiento de béisbol. Chloe en casa de una amiga. Me quedé en el vestíbulo mirando la casa por la que tanto había luchado para conservar. Y de repente, entendí por qué había luchado por ella. No por la casa en sí, sino porque representaba algo que Gregory no podía quitarme. La prueba de que había construido algo duradero sin su ayuda, a pesar de su traición. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Walter. He oído que es definitivo. Felicidades, si esa es la palabra correcta. Merecías algo mejor de lo que mi hijo te dio. Le respondí. Gracias por todo. Por ser honesto y decente cuando no tenías por qué serlo. Otro mensaje. Este de un número que no reconocí. Soy Cassidy. Sé que esto es raro, pero quería darte las gracias por no hacer de Sophie parte de la batalla judicial. Ella no merece ser un daño colateral. Ninguno de nosotros lo merecía, respondí. Cuida de tu hija. Espero que Gregory esté a la altura por ella, pero si no lo hace, pareces lo suficientemente fuerte como para hacerlo sola. Aprendí viéndote a ti. Los mensajes seguían llegando. Amigos con los que había perdido el contacto durante el matrimonio. Colegas que se habían enterado por los rumores. Incluso mi propia madre, llamando desde Florida, donde se había jubilado hacía 5 años. Nunca me gustó, dijo sin preámbulos. Podrías haberlo mencionado antes de que me casara con él. ¿Habrías escuchado? Probablemente no. Bueno, ya te has librado de él. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué iba a hacer? Había gastado tanta energía en la lucha que no había pensado mucho en el después. No lo sé. Trabajar. Criar a los niños. Descubrir quién soy. Eres Brooke. Siempre has sido Brooke. Solo que lo olvidaste por un tiempo. Después de colgar, me serví una copa de vino y me senté en el patio trasero, viendo el sol teñir el cielo de imposibles tonos de rosa y naranja. Las puestas de sol de Phoenix eran espectaculares. El único beneficio de vivir en un desierto donde el calor podía matarte. Chloe llegó a casa primero, entrando por la puerta con su habitual caos adolescente. ¿Ya está hecho? Ya está hecho. Me abrazó con fuerza, oliendo a cloro y a protector solar de una tarde en la piscina de su amiga. ¿Cómo te sientes? Rara, vacía, aliviada, triste, todo a la vez. ¿Es justo? Se apartó, estudiando mi cara. ¿Vas a llorar? Quizás más tarde. ¿Puedo llorar yo? Por supuesto. Lo hizo. Justo allí en el patio,
sollozando en mi hombro mientras el cielo se oscurecía y el desierto se enfriaba de horno a simplemente opresivo. La abracé y la dejé llorar por la familia que habíamos sido, el padre que había pensado que tenía, el futuro que había imaginado y que ahora nunca existiría. Tyler llegó a casa una hora más tarde, sudoroso del entrenamiento y hambriento como siempre. Pedí pizza, su favorita, la que tiene demasiado pepperoni y queso extra. Y cenamos en el patio como si fuera una noche normal, como si nada hubiera cambiado, como si todo no hubiera cambiado. Entonces, ¿papá se ha ido de verdad?, preguntó Tyler con la boca llena de pizza. ¿Se ha ido de verdad? Bien. ¿Podemos tener un perro? Me reí. La primera risa genuina que había tenido en meses. ¿Por qué quieres un perro? Porque papá siempre decía que no, y ahora no puede. Chloe se animó. Espera, ¿podemos? He querido un perro desde siempre. Lo pensaremos. Eso es un sí de mamá, le dijo Tyler a su hermana. Eso es un lo pensaremos de mamá, corregí, pero estaba sonriendo. Terminamos la cena y limpiamos juntos, moviéndonos por la cocina con el ritmo fácil que habíamos desarrollado durante el verano. Esta era mi familia ahora. No la unidad rota y tóxica que habíamos sido, sino algo más pequeño, más simple e infinitamente más honesto. Esa noche, después de que los niños se fueran a la cama, me quedé en mi habitación y miré el espacio donde solían estar las cosas de Gregory. Cajones vacíos, una barra de armario desnuda, no quedaba nada de él excepto la ausencia. Debería haberme sentido triste. En cambio, me sentí ligera. Saqué mi portátil y abrí mi correo electrónico. Había un mensaje de Catherine con todos los documentos finales del divorcio. Los descargué en una carpeta llamada Hecho y cerré el ordenador. 23 años reducidos a archivos digitales en una carpeta. Pero también 23 años sobrevividos, soportados, superados. Me metí en la cama, en mi casa, en mi vida, y dormí mejor de lo que había dormido en años. Septiembre llegó con temperaturas ligeramente más frescas y la sensación de nuevos comienzos. Chloe se fue a la Universidad de San Diego a mediados de mes, su coche lleno de todo lo que poseía, su rostro brillante de posibilidades. Tyler comenzó su segundo año de secundaria, probando para el equipo de béisbol universitario y hablando ya de universidades, aunque le quedaban 3 años. Me lancé al trabajo con energía renovada. Sin el constante agotamiento de las necesidades, quejas y traiciones de Gregory, descubrí que tenía tiempo y concentración que había olvidado que existían. Cerré 3 tratos importantes solo en septiembre, ganando comisiones que hicieron que mi cuenta bancaria pareciera saludable por primera vez en años. Mis colegas notaron el cambio. Eres diferente, dijo mi jefa Jennifer mientras tomábamos un café una mañana. Más aguda, más centrada. Me deshice del peso muerto. Gregory siempre fue un peso muerto. Me alegro de que finalmente lo vieras. Podrías haber dicho algo. ¿Habrías escuchado? Era la misma pregunta que me había hecho mi madre. La respuesta también era la misma. Probablemente no. En octubre, recibí una llamada de un número desconocido. Gregory. Borré su contacto, pero aún reconocía los dígitos. Dejé que fuera al buzón de voz. Brooke, soy yo. Sé que no quieres hablar conmigo, pero necesitaba decir algo. Me mudo a Nevada. Oportunidad de trabajo, nuevo comienzo, todo eso. Quería que lo supieras para que no pienses que estoy abandonando a Tyler y a Chloe. Todavía estaré lo suficientemente cerca para visitar. Estoy tratando de hacerlo mejor. De ser mejor. De todos modos, espero que estés bien. Te mereces estar bien. Borré el mensaje sin terminarlo. Catherine llamó al día siguiente. ¿Te contactó Gregory? ¿Cómo lo supiste? Porque me envió un aviso formal de que se traslada, requerido por el acuerdo de custodia. Ha aceptado un trabajo en un concesionario de coches en Las Vegas. Puesto de ventas. Bien por él, supongo. También lleva 3 meses de retraso en la pensión alimenticia de nuevo, tanto para Sophie como para tus hijos. Cassidy está solicitando un embargo de salario. Ya no es mi problema. ¿Exacto?
Pero me molestó más de lo que quería admitir. No porque necesitara su dinero. No lo necesitaba. Sino porque Tyler y Chloe merecían un padre que cumpliera, que apareciera, que lo intentara. En cambio, tenían a Gregory, que huía a Nevada y se hacía la víctima. Tyler se tomó la noticia con estoicismo. Lo que sea. De todos modos, no quería verlo. Chloe fue más filosófica. Quizás sea mejor así. Un corte limpio. Sin visitas incómodas y forzadas donde todos fingimos que las cosas están bien. Mi hija inteligente y perceptiva. ¿Cuándo se había vuelto tan sabia? Noviembre trajo mi primera cita de verdad desde el divorcio. Un colega me organizó una cita con un arquitecto divorciado llamado James al que le gustaba el senderismo y las películas clásicas. Nos encontramos para cenar en un restaurante tranquilo. Hablamos durante 3 horas y nos despedimos con la promesa de volver a hacerlo. Me envió un mensaje al día siguiente. Lo pasé muy bien. Eres fascinante. Le respondí. Eres muy amable, pero creo que necesito más tiempo antes de estar lista para esto. Respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. Cuando estés lista, si es que lo estás alguna vez, avísame. Aprecié eso. Sin presión, sin expectativas, solo espacio para sanar. Las fiestas se acercaban con una mezcla de temor y anticipación. El primer día de Acción de Gracias sin Gregory, la primera Navidad. Pero también las primeras fiestas en las que no tenía que manejar sus estados de ánimo, a sus padres, sus exigencias. Walter nos invitó a Acción de Gracias en su casa. Aparentemente, Janet se había mudado para estar cerca de Gregory, lo que decía todo sobre dónde estaban sus prioridades. Aceptamos la invitación de Walter y tuvimos una cena sorprendentemente encantadora con él y la familia de su hermana, gente que siempre había sido amable conmigo, incluso cuando estaba casada con Gregory. Me voy a divorciar de Janet, me dijo Walter en voz baja mientras limpiábamos después de la cena. Debería haberlo hecho hace años. Verla consentir a Gregory finalmente me abrió los ojos. Lo siento. No lo sientas. Algunos matrimonios están destinados a terminar. ¿El mío? El tuyo. Ambos estamos mejor. Para Navidad, llevé a Tyler a San Diego a visitar a Chloe. Pasamos una semana en la playa comiendo tacos de pescado y viendo la puesta de sol sobre el Pacífico. Chloe había hecho amigos, se había unido a clubes, había descubierto que amaba la biología marina. Estaba prosperando. Creo que tomé la decisión correcta, dijo una noche mientras caminábamos por la orilla. Irme, empezar de nuevo. ¿Lo hiciste? Absolutamente lo hiciste. Tú también deberías. Yo empecé de nuevo. Estoy divorciada, ¿recuerdas? No, me refiero a empezar de nuevo de verdad. Salir, viajar, hacer algo loco. Pasaste 23 años cuidando de papá y de nosotros. Ahora cuídate a ti misma. Tenía razón. Había pasado tanto tiempo siendo esposa y madre que había olvidado cómo ser simplemente Brooke. En el vuelo de regreso a casa, hice una lista en mi teléfono. Cosas que quería hacer ahora que era libre. Tomar una clase de fotografía. Aprender a navegar. Visitar Italia. Leer todos los libros que había estado demasiado cansada para leer. Decir sí a las oportunidades que había estado demasiado ocupada para considerar. Vivir deliberadamente en lugar de reactivamente. Construir una vida que fuera mía, no un compromiso, no un papel secundario en la historia de otra persona. Simplemente mía. El traslado de Gregory a Las Vegas duró 6 meses antes de que lo despidieran por faltar al trabajo y presentarse borracho. Después de eso, rebotó entre trabajos, principalmente puestos de ventas, cada uno durando menos que el anterior. Su relación con Cassidy se deterioró por completo después de que se perdiera el primer cumpleaños de Sophie, y ella finalmente obtuvo una orden de alejamiento cuando él apareció en su apartamento exigiendo dinero. Tyler y Chloe dejaron de responder a sus mensajes cuando Tyler se graduó de la secundaria. Se convirtió en un fantasma en sus vidas, una llamada telefónica incómoda ocasional en los cumpleaños que toleraban por obligación más que por afecto. Janet gastó lo último de sus ahorros apoyando los fracasos de Gregory antes de finalmente cortarle el grifo.
Murió sola en un pequeño apartamento en Henderson, Nevada, 3 años después del divorcio. Su obituario solo mencionaba a un hijo superviviente. Gregory no asistió al funeral. Walter se volvió a casar un año después de su propio divorcio, con una mujer encantadora llamada Patricia que lo hacía reír. Se mantuvo en contacto conmigo y con los niños, demostrando que algunos lazos familiares trascendían la biología. En cuanto a mí, una tarde de primavera, 2 años después del divorcio, estaba en mi patio trasero viendo el desierto florecer con flores silvestres que solo aparecían después de las lluvias de invierno. Había aprendido a navegar, visitado Florencia, comenzado la clase de fotografía. Incluso había tenido algunas citas más, aunque nada serio todavía. Quizás algún día, quizás no. No importaba. Lo que importaba era que me había recuperado a mí misma. Había luchado contra la traición y había ganado. No perfectamente, no sin cicatrices, pero por completo. Y de pie allí, bajo la luz que se desvanecía, me di cuenta de algo importante. La mejor venganza no fueron las victorias judiciales ni el dinero ni ver a Gregory fracasar. La mejor venganza fue construir una vida tan buena, tan plena, tan enteramente mía que él se volvió irrelevante en ella. Había pasado 6 meses preparándome para destruirlo. Había pasado 2 años aprendiendo a olvidarlo. Esa fue la verdadera victoria.